La presidencia de Felipe Calderón llega a su fin este sábado 1 de diciembre, 6 años después de que ordenara una ofensiva militar contra los cárteles de la droga que originó un aumento de la violencia y dejó más de 60,000 muertos y miles de desaparecidos y víctimas sin justicia. La presidencia de Calderón estará marcada por la violencia que dejó la estrategia militar y armada que puso en marcha contra los grupos del crimen organizado. Días después de asumir el cargo, Calderón puso en marcha en Michoacán, su estado natal, su operativo militar contra los criminales enfundado en un traje militar. Lo que buscamos es detener el avance de la delincuencia, cosa que hemos logrado en este estado. Enviar a los criminales a las cárceles y devolver la tranquilidad a nuestros hogares. La ofensiva militar de Calderón comenzó en su estado natal y poco después se amplió a Chihuahua y otras áreas bajo el control de los cárteles de la droga. Inició bajo el argumento de que el Ejército y la Marina eran las únicas fuerzas capaces de enfrentar a las organizaciones criminales fuertemente armadas y que su lealtad e integridad institucional las hacía menos propensas a ser infiltradas y corrompidas. Pese a la ofensiva, los tiroteos entre autoridades y miembros del crimen organizado se hicieron más frecuentes y las víctimas de civiles inocentes aumentaron. La estrategia de Calderón pronto fue cuestionada. Analistas consideran que la ofensiva arrancó sin una coordinación con autoridades locales o de países vecinos. Que es absurdo el haberlo planteado de esa manera, reflejaba que Calderón no conocía el problema. Se metió a esta estrategia sin conocer el problema, sin hacer preparativos, sin consultar expertos, darse el tiempo de hacer las alianzas adecuadas, políticas, consultar con Estados Unidos a ver si iban a cooperar o no, y de qué manera, en qué medida, porque simplemente lanzar la estrategia y luego a ver quién se suma, pues obviamente no resultó para nada bien. Entonces fue un diagnóstico mal hecho que el propio Calderón ha reconocido. La violencia se extendió a otras áreas del país, lo que obligó a los militares a ocupar más estados y municipios de México. Pese a su llegada a Ciudad Juárez en 2009, la violencia se duplicó hasta que en 2010 Ciudad Juárez fue considerada como la ciudad más violenta del mundo. Actos de violencia sin precedentes comenzaron a ocurrir. Explosión de granadas y coches bomba en plazas públicas y matanzas y masacres. En San Fernando, un municipio de Tamaulipas, ocurrió una de las masacres de migrantes cuya noticia dio la vuelta al mundo. Fueron descubiertos 72 migrantes asesinados por los Zetas. Pero el Ejército y la Marina, que luchaban por recuperar el control de ciudades y pueblos, fueron acusados de exacerbar la violencia y cometer violaciones a los derechos humanos al asesinar a civiles inocentes. De acuerdo con José Antonio Crespo, analista de seguridad, en este sexenio se deterioró la imagen del Ejército y las Fuerzas Armadas de México. Los costos humanos, violación de derechos humanos desde luego, vulneración de la imagen del Ejército, porque entonces ya se vio que el Ejército no pudo. Antes quedaba como la idea de, pues, a final de cuentas el Ejército es el último bastión del Estado, que eventualmente por ahí no pasan. Se metió de lleno el Ejército y no pudieron. El reclamo de las víctimas creció. En marzo de 2011, el Movimiento por la Paz, encabezado por el poeta y escritor Javier Sicilia, protagonizó protestas en más de 40 ciudades de México y del mundo para demandar paz, reclamar justicia para las víctimas y exigir un cambio en la estrategia que nunca se dio. Las víctimas reclamaron a Calderón un perdón por los miles de muertos y desaparecidos. En su calidad de representante del Estado, señor presidente, está obligado a pedir perdón a la nación. Sin embargo, Calderón se negó a pedir disculpas. Sí es de pedir perdón por la gente que murió a manos de los criminales, por no haber actuado contra esos criminales. Pero si de algo en todo caso me arrepiento en eso, no es de haber enviado fuerzas federales a combatir a criminales que nadie combatía porque les tenía miedo o porque estaba comprado por ellos. De lo que en todo caso me arrepiento es no haberlos mandado antes. Este sábado, Enrique Peña Nieto asume el cargo con la urgente necesidad de reducir la violencia, para lo cual ha dicho que la estrategia será redefinida. El Universal Televisión.